Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, muy buenas tardes o días, depende de cuándo ve este programa. Y ahora los que están en vivo, pues buenas tardes. Este es el programa Tu Palabra es Verdad, donde entendemos o tratamos de entender las Escrituras, tratando de desatar los nudos de las malas doctrinas. Hoy tenemos un tema muy importante, pero primero sí les recuerdo lo que está en pantalla. Es nuestro canal en YouTube, Tu Palabra es Verdad CR. Los invito ahí a examinar algunos temas importantes, obviamente bíblicos, ¿verdad? Siempre la perspectiva de toda la Biblia, ¿verdad? Nosotros creemos, como hacía Yeshua, ¿verdad? Decía que en él se cumplió todo lo que estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. Igualmente, tratamos de desarrollar todo eso para entender mejor a nuestro Mesías, mejor de nuestra salvación, mejor del reino. Bien, entonces, hoy tenemos un tema que no es muy conocido, el tabernáculo de David. Mucha gente no sabe ni qué es un tabernáculo, y mucho menos que hay un tabernáculo del rey David. Al rey David sí deben conocerlo, pero no conocen eso. Vamos a darle una revisada a este tema, para que vean qué interesante, qué tiene que ver bastante con nosotros. Bueno, el lema de este programa es este bello pasaje de Deuteronomio 30:19. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Pongo ahora al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con Jehová tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces a Jehová, vivirás por muchos años en la tierra que Jehová juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. En igual línea, Yeshua también, que es parte del lema, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bien, vamos a comenzar con el tema del tabernáculo de David, diciéndoles que esta tienda, porque eso significa un tabernáculo, es una tienda, como se puede medio ver ahí en esa imagen, tiene que ver mucho con nosotros, ya lo vamos a ver. Está muy relacionado con el nuevo pacto, con la iglesia del nuevo pacto, ¿verdad? Que somos parte del pueblo de Dios. Y entonces yo considero que es muy bueno conocer detalles de esto. Bien, en el libro de Éxodo se nos describe
cómo el Eterno le mostró a Moisés cómo debía ser este tabernáculo, ¿verdad? Que tiene además como una cerca, ¿verdad? Ahí, que son telares también, y que conformaban un atrio. Y en el atrio había un altar ¿cómo se llama? Para el sacrificio, un lavacro para lavarse, los sacerdotes se lavaran, y ahí hay una mesita ahí pues para hacer el sacrificio. ¿Qué es esto, verdad? El Eterno mandó a Moisés a armar todo eso, y no solamente eso, sino, los detalles de cada mueble que hay adentro, ¿verdad? Incluyendo el arca del testimonio, que es importante lo que vamos a ver hoy, en el lugar santísimo. Esa casita, esa tienda que está ahí, tenía 2 lugares: al fondo el lugar santísimo, y en el frente el lugar santo, donde estaba el altar de incienso, una mesa para panes santos, ¿verdad? La proposición se llama, y también una menorá, una lámpara de siete, ¿cómo se llama? Luces, o 7 lámparas también. Bueno, ese es el tabernáculo original. Este se hizo más o menos en el año, pues para ubicarnos, en el año, puede ser 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? Obviamente transcurrieron muchos años, inclusive después de haber llegado a la tierra prometida, y llega un momento, ¿verdad? Obviamente, que se deteriora, y probablemente se dio campo a lo que nosotros llamamos como el tabernáculo de David, ¿verdad? Este tabernáculo también debo decir que bueno, estaba dispuesto en medio. Esta imagen representa el campamento de los israelitas en el desierto. Era un perfecto orden. El Eterno había dispuesto dónde iba cada tribu, ¿verdad? 3 de cada lado. Y en el centro estaba este tabernáculo. Alrededor de él estaban los levitas, porque los levitas eran, entre ellos estaban los sacerdotes, y obviamente el sumo sacerdote. Ok, ¿cuál era el propósito de esto? Básicamente, ese tabernáculo que vemos ahí era para que el Eterno viviera ahí. Era una morada. Era lo que se llamaba un mikdash, perdón, un mishkan, ¿verdad? El nombre es Mishkan, morada, el Mishkan de Moisés, y también un mikdash, se les llamaba en hebreo, un santuario. Era un santuario. Ahí el Eterno se aparecía como una nube durante el día, y una columna de fuego en la noche. Y no solamente era la morada del Eterno ahí, sino que ahí, en ese rectángulo, se hacían sacrificios de animales, se ofrecía la sangre de animales en lugar de las personas, ¿verdad? El pecador llegaba ahí básicamente el pecador llegaba con su animal, y el animal moría por él, ¿verdad? Eso demuestra de que la gracia no es solamente del nuevo pacto. La gracia ha existido siempre, desde el Edén, con Adán y Eva, como ya se ha visto en otros temas. ¿Okay? Y entonces, ahí lo tenemos otra imagen, cómo era ya en funcionamiento. Todo lo que eran los utensilios, bueno, la descripción de cómo iba en cada detalle, cada centímetro, qué tipo de pieles o qué tipo de telas, colores de las telas, todo estaba muy, muy especificado. Todo eso lo pueden ver en Éxodo 25 al 31, ¿verdad? Donde llama a los artesanos que iban a hacer todo eso. Y también está muy detallado todos los muebles que estaban ahí adentro,
como les dije, ¿verdad? Ahí está la menorá, está el altar del incienso, la mesa de proposición, y al fondo estaba el arca. Lo importante de este tabernáculo, bueno, era que era símbolo de la presencia del Eterno en medio de su pueblo. ¿Ok? Como les digo, fue durante todo el tiempo del desierto, ¿verdad? Y luego, cuando ya entraron a tierra prometida, en tiempos de Josué y tiempos de jueces, ¿verdad? Hasta el año más o menos, creo que fue hasta el año como, como 600, 700 años, ¿verdad? Antes de Cristo. Okay. También debo decir que este tabernáculo era sombra, ¿verdad? O era el modelo de lo que fue el templo de Salomón. Un templo que duraron 40 años construyéndolo, Salomón, bajo la dirección de Salomón, digamos así. Y no solo eso, sino que su padre David había recolectado durante muchos años maderas preciosas, oro, bronce, y todo lo que describe ahí en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. ¿Okay? Era majestuoso, era lleno de oro por dentro, obviamente más elaborado que el tabernáculo de David. Este tabernáculo fue construido en el año 957 antes de Cristo, ¿verdad? Y luego en el 586, 187 fue saqueado y quemado por los babilonios, ¿verdad? Bajo el líder del rey Nabucodonosor II, ¿verdad? Quien deportó también a los judíos a Babilonia, ¿verdad? A la élite, a los príncipes, a todos los eruditos, sacerdotes, se los llevó para Babilonia, ¿verdad? En total, ¿verdad? Este templo estuvo 370 años en pie, ¿ok? Luego, a los 70 años, ¿verdad? El pueblo de Israel, de Judá, en este caso, era solo la tribu Judá, digamos, llamada Judá, y otros pocos de otras tribus, son liberados de Babilonia y regresan a la tierra santa, regresan a Jerusalén, donde levantan el segundo templo, ¿okay? Tratando de hacerlo más parecido al templo de Salomón, solamente que no con los lujos, ¿verdad? Ni nada parecido, porque eso lo hicieron precariamente. Si ustedes leen ahí el libro de Nehemías, tuvieron que casi construir eso con la espada en la mano, ¿verdad? Porque por variar, ¿verdad? Los enemigos de Israel querían impedir la construcción del templo. Eso es una constante en la vida del pueblo de Israel, o yo diría en el pueblo de Dios. ¿Quién es el opositor? Bueno, saquen ustedes su conclusión. Ese templo también fue agrandado por Herodes unos 50 años antes de Cristo, 45 o 50 años, fue agrandado, y ese es más o menos el modelo, ¿verdad?, del segundo templo. Cuando llegó Yeshua, ¿verdad?, cuando apareció aquí en la tierra, era lo que existía, el segundo templo. Y entonces, esa es la historia. Ahora, y ustedes me dicen, bueno, ¿dónde está el tabernáculo de David? Ya lo vamos a ver. Estuvo entre dos de esas construcciones, ¿verdad? Vamos a verlo ya ahorita. Okay. Vamos a ver la importancia de los sacrificios, porque pudimos ya notar que la constante en medio del pueblo es que haya un lugar donde hacer sacrificios y una morada al Eterno donde vayan a orar, ¿verdad? En Primera de Crónicas, creo que dice que la oración de Salomón, cuando él consagró el templo, hizo una oración, ¿verdad?, que decía que donde quiera que estuviere un adorador de Jehová, el Dios de Israel, y se dirigiera a ese santo monte, a ese santo templo, él escucharía. Entonces, esto pues para remarcar la unidad que hay entre el templo y el pueblo israelita. ¿Okay? Entonces,
los sacrificios son muchísimo antes, mucho antes del tabernáculo de David, de Moisés, perdón. Vamos a empezar con esto. En el Edén hubo un sacrificio. Eso está en Apocalipsis 13:8, que habla del cordero inmolado, o 5:13 más bien, donde habla del cordero inmolado del principio del mundo, ¿verdad? Y es obvio que hubo uno porque Adán y Eva estaban vestidos de ramas y luego aparecen vestidos con pieles de animal, de una oveja. Entonces es obvio que hubo muerte. Lo que el Eterno detesta, que es la muerte, tuvo que hacerlo él, el sacrificio. Ese fue el principio. Tan es así que después vemos a Abel, ¿verdad? En el capítulo 4 de Génesis, donde aparece haciendo un sacrificio. ¿Okay? Su hermano dice que era agricultor, su hermano Caín, y probablemente por eso fue que el Eterno no le gustó el sacrificio de Caín, porque no tenía sangre. ¿Ves? Es obvio que el sacrificio de Abel sí tenía sangre. ¿Okay? Igual vemos ahí a Noé. Dice que después de que ya bajó el arco y se instaló ahí en el monte Ararat, él hizo un sacrificio, un holocausto. ¿Okay? Continúa la historia, ¿verdad? Cuando Abraham tiene que sacrificar un carnero en lugar de su hijo Isaac, que el Eterno le había pedido, y a la última hora le apareció un carnero y él lo sacrifica, ¿verdad? Dando su vida por Isaac, ¿verdad? En todo un acto de adoración al Eterno. ¿Okay? Ya después también fue Abraham, Isaac y Jacob ahí representados. Los tres, dice la palabra de Dios, que ellos daban holocausto al Eterno. ¿Okay? Y luego ya unos 500 años después aparece la Pascua, el Pesaj, la noche que el pueblo de Israel salió de Egipto. El Eterno, ante la amenaza o ante la inminencia de la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos, mandó a los israelitas a pintar con sangre de un cordero que iba a ser inmolado, ¿verdad? Que iba a ser inmolado, escogido unos días antes, un cordero sin defecto, y que pintaba su sangre ahí, para que el espíritu de muerte, el destructor, se fijara en esa sangre y pasara por alto la muerte. Precisamente la palabra Pesaj, donde viene Pascua, significa pasar por alto. Entonces vamos viendo los sacrificios que hay. Luego ya volviendo a los sacrificios, ¿verdad? Que hablamos en el tabernáculo de Moisés, donde los sacerdotes hacían sus sacrificios y sus holocaustos, ¿okay? De acuerdo a lo establecido por el Eterno ahí en el libro de Levítico, ¿okay? Y en Deuteronomio también, Números. Y por último, el sacrificio máximo de Yeshua, ¿verdad? Que este sacrificio obviamente tiene todo el bagaje, lo anterior, todo era sombra de lo que iba a suceder. Él fue el Cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo aquel que cree en Él, sus pecados perdonará. Entonces vemos la importancia de la sangre. Y en realidad, o sea, el fin de la Biblia no es fomentar la sangre, ¿verdad? Más bien, por el pecado, Adán y Eva tenían que haber muerto extinguido, ¿verdad? Muchos dicen que murieron espiritualmente, eso no existe. Morir espiritualmente es dejar de existir, absolutamente. Entonces, por eso fue el sacrificio que hizo el mismo Dios en el Edén. Ahora sí, lo que demuestra la Biblia es que el Eterno quiere reconciliar al hombre. La Biblia que usted usa, tiene como fin la reconciliación del Eterno con su pueblo, de su pueblo con el Eterno. Y por eso es toda la Biblia.
la Biblia se podría llamar perfectamente el libro al Cordero porque aparece desde el principio hasta el fin. ¿Okay? Entonces, nosotros, todos esos edificios que están ahí y el tabernáculo eran con ese fin, ¿verdad? De hacer agradable, porque hay una máxima ahí, creo que está en Hebreos, ¿verdad? Que sin sangre no hay perdón de pecados, ¿ok? Sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por eso es que la existencia de los sacrificios. Ahora, en medio del tabernáculo de David, tabernáculo de Moisés, ahí se refleja, y el templo de Salomón, el primer templo, ahí es donde se dio este que está aquí, que es la representación del tabernáculo o la tienda de oración de David. ¿Okay? Vemos que es muchísimo más sencillo que el tabernáculo de David, que el tabernáculo de Moisés, perdonen que me esté enredando un poquito, que el de Moisés, porque el de Moisés ya vimos que tenía dos compartimentos, un atrio, y este no, ¿verdad? Este no tenía todo eso. ¿Okay? El Eterno le permitió a David hacer una tienda especial, y el tipo de adoración que se hacía así era una representación, era una sombra de lo que iba a ser la adoración del Eterno en un tiempo especial. ¿Cuál es? La era mesiánica, desde que vino Yeshua hasta estos tiempos y hasta que Él vuelva otra vez. Entonces ahí está representado, ¿verdad? Que es este tabernáculo de David estuvo en medio del tiempo que existió el tabernáculo de Moisés y el primer templo. ¿Okay? Queda ya por lo menos establecido el tiempo en que existió. ¿Cuánto tiempo duró este tabernáculo de David? Unos 50 años, ¿verdad? Unos 50, tal vez unos 30 años, 30 años de vida de David, y luego unos 40 años mientras se construía el segundo templo. Esos no aparecen en la Biblia, pero podemos suponer que es así. ¿Okay? Ahora, ¿qué importancia tienen los sacrificios del Antiguo Testamento, en especial el tabernáculo de David? Es lo que yo les decía antes, precisamente, ¿verdad? Que el tabernáculo de David y todo el de Moisés están muy relacionados con el perdón de los pecados. Ahí lo que le había citado antes, ¿verdad? Las palabras de Juan el Bautista. Dice Juan 1:29, al día siguiente, Juan vio que Yeshua se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, señalándolo, ¿verdad? Y haciendo referencia, obviamente, a todo el sistema de sacrificios que el Eterno había impuesto, ¿verdad? Desde Adán y Eva, pasando por su hijo Abel, y de ahí para adelante, ¿ok? Bien, ya vamos por lo menos a comprender cuál era el fin de todos estos tabernáculos y de estos templos, ¿verdad? Y vamos al tabernáculo de David y el nuevo pacto. ¿Por qué? Digo yo, o dice la palabra, yo nada más lo remarco, que el tabernáculo de David tiene que ver el nuevo pacto. Y está precisamente en esta escritura que voy a leer ahora, así. Dice, esto se da en lo que llaman el Concilio de Jerusalén. Voy a dar antecedente. Concilio de Jerusalén fue llamado por los líderes, ¿verdad? De la iglesia ahí en Jerusalén. Supongo que era una sinagoga. Y el jefe era Jacobo, el hermano de sangre de Yeshua. ¿Okay? No era Pedro, ¿verdad? Eso que Pedro fue el primer papa es la mentira más grande que hay, tan grande como el Everest, es esa mentira. Pero bueno, ahí se estaba discutiendo qué había que pedirle a las personas no judías que venían a la fe,
porque resulta que el Eterno nos abrió las puertas y el Espíritu Santo ya los estaba atrayendo y estaba sobre ellos. Entonces, ellos estaban pues en desventaja, bueno, no era igual. Los judíos, ¿verdad? Enseñaban a sus bebés los conceptos del Dios único, ¿verdad? Y ese concepto estaba en el corazón de cada judío. Eran practicantes de la ley de Moisés, ¿verdad? Inclusive Cornelio, que era un romano, ¿verdad? Que no conocía a Yeshua. Cuando Pedro lo conoce ahí en capítulo 10 de Hechos, él no conocía a Yeshua, más bien llegó a darle a conocer. Este Cornelio conocía también la ley de Dios, y la estudiaba en la sinagoga, y por eso fue que se convirtió. Y era un gran justo. Léanlo. Es increíble ahí cómo la ley hace justo al hombre. La ley es justa, santa y buena, dijo el mismo Pablo ahí en Romanos 7. Y el que lo lee también es justo, santo y bueno. Él lo transforma, ¿verdad? Y es así. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando comenzaron a venir gentiles, ellos no tenían el conocimiento ni del Dios único, ni de la ley de Dios, ni nada, ¿verdad? Entonces, obviamente, cuando ellos recibían la salvación, ¿verdad? Y tenían que enseñarse el del Dios único. Y toda esa información, ¿a dónde está? En el libro del Viejo Testamento, ¿verdad? Que es Moisés, los profetas y los salmos, ¿ok? Recuerdo que dice Pablo, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió eso, solo existía Moisés, los profetas y los salmos, que es todo lo demás. Entonces, obviamente, eso era una guía. Entonces, ahí en este concilio, ya volviendo al concilio, estaban diciendo qué había que hacer. Bueno, pero existía la creencia de muchos, pensaban que para salvación debían también de ser circuncidados. Eso era el asunto que se iba a ver ahí. Obviamente, al final se decidió algo, que era que no se les iba a pedir la circuncisión de la carne, sino la del corazón, que por cierto también está en la Torá. En la Torá el Eterno le habla a su pueblo que tiene que circuncidarse también el corazón, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces ellos aplicaron la Torá, y así fue como se determinó que la circuncisión no era para salvación, la circuncisión de la carne, ¿verdad? Obviamente la circuncisión del corazón ya después se explica que así es. No hay una forma de que usted sea nueva criatura si usted no se ha circuncidado el corazón. No hay forma, ¿verdad? Es quitarle carnalidad a nuestra existencia, a nuestro ser. Pero bueno, ya una vez ubicados en ese concilio, cuando se escuchan los testimonios de Pablo y Pedro acerca del montón de gentiles que estaban viviendo la fe, este principal de esa sinagoga, que era Jacob, dice así, fue el que tomó la última palabra, dice: y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, Pedro, ¿verdad?, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Dice así la profecía: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Ves? Ahí está. Por eso estamos hablando del tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. ¿Qué estaba citando él ahí? Bien, esa escritura está en Amós 9:11, ¿verdad? Y que es básicamente igual. Verán que el día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas, sus huecos, ¿verdad? Lo iba a restaurar. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Toda la pregunta que surge aquí es, ¿por qué Jacob relaciona esta profecía del tabernáculo de David con esta nueva etapa que estaba pasando en la verdad del Dios único,
que estaba llegando a las naciones. Bueno, precisamente hay que estudiar el tabernáculo de David, ¿verdad? Para saber qué características tenía y por qué, con lo cual se va a explicar por qué se aplica al pueblo de Dios. ¿Ok? Ese tabernáculo de David tiene una historia, ¿verdad? De cómo se levantó. Primero vamos a ver esa historia, que fue cuando recuerda que el arca del pacto estaba ahí cerca de una ciudad de Jerusalén, Shiloh creo que era, que estaba ahí, estaba en la casa de una persona, y al rey David, Dios le pone en su corazón de traerlo a Jerusalén, ¿verdad? Al monte de Sión, donde él vivía, ¿verdad? Está el monte de Sión y está el monte Moriah, que es donde está el templo. Son dos montes ahí en Jerusalén, los dos. Entonces, bueno, lo que pasa es que cometió un error, ¿verdad? La gente que venía trayendo el arca, como está representando ahí, cometió un error. El arca no debía transportarse así. El arca debía transportarse llevándolo los sacerdotes y una familia sacerdote nada más aquí en los hombros, ¿verdad? Por eso tenía unas varillas, se pueden ver ahí. Estas varillas tenían que se usaban para llevarlos en los hombros. Y ellos primero la traían en una carreta que aunque fuera nueva, fuera de oro, no eran las instrucciones del Eterno, ¿verdad? Y ahí cuando esta persona ahí representada que está en el suelo era Usa, ¿verdad? Que también está aquí. Usa cayó, ¿verdad? Y murió ahí porque hizo lo indebido. No estudiaron, no tuvieron la delicadeza, no tuvieron la reverencia que el Eterno exigía para transportar el arca. Recuerden que ahí el arca, ¿verdad? Adentro estaban los 10 mandamientos y ahí se manifestaba el Eterno en medio de esa tapa con esos 2 ángeles. Entonces es algo más sagrado. De hecho, es el mueble más sagrado que ha existido y existirá aquí en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces hubo un descuido terrible. Ya una vez que aprendieron esto, ya David, ¿verdad? Ahora sí, lo ven ahí, ya David ordenó que viniera el arca en los hombros de unos sacerdotes de una familia en especial, ¿verdad? Y ahí está representando la alegría con que venía saltando ahí David y danzando. Eso es famoso ahí del rey David. Y bueno, así fue como fue transportado el arca hasta la casa de David, ahí en Sión, ¿verdad? Vemos que él pues hizo todo lo posible, ¿verdad?, para traerla, porque, como está escrito, él, y vamos a ver ahora, él estaba lleno del Espíritu Santo. El Eterno le permitió eso, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Él exactamente hizo, ahora vamos a entender por qué hizo esa carpa tan bonita. Obviamente surge de la mente, ¿verdad? Del que ilustra, pero probablemente así era la tienda. Sí sabemos que no tenía los compartimentos que tenía, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés, sino que era una sola tienda y no había cortinas. La gente podía ver el arca, en la otra no había forma de que nadie excepto el sumo sacerdote la viera, ¿verdad? Esta arca era ya a la vista de varias personas y todos los que quisieran entrar ahí. Obviamente hay muchísima más libertad y más conexión con el Eterno, porque esa misma arca representaba la presencia de Eterno en medio del pueblo, como hemos visto. ¿Ok? Ahí lo vemos, no tenía toda esa estructura que hay ahí, que ya la vimos un poquito, ¿verdad? Del lugar santísimo, el lugar santo, sino que era esta carpa, en donde también ahí se hacían sacrificios. Obviamente no hay un atrio, pero había probablemente el mismo altar de sacrificios, era el que se usaba, y los sacerdotes oficiaban
naturalmente a los sacrificios. Eso no podía faltar. He visto algunas interpretaciones, o algunas, sí, son interpretaciones, de que cerca en la carpa esta, en el tabernáculo de David, no había sacrificios, pero sí había. Eso nunca podía faltar, ¿verdad? Entonces, para ver más de cerca, ¿verdad?, que tiene que ver el tabernáculo de David, que pueda dar luz al tiempo de los gentiles, ¿verdad?, que yo llamo la era mesiánica. Hay que ver primero un poquito del perfil de David. ¿Cómo era David? Porque si no entendemos cómo era David, no podemos entender claramente todo lo que significaba tabernáculo de David. Okay. En primer lugar, hay que ver, voy a tomar un poquito de agua, porque se me seca la garganta. ¿Qué tenía David? David tenía, según 1 Samuel 13:14, el corazón de Dios. Dice, pero ahora tu reino no perdurará. Se le estaba dando Samuel a Saúl ahí, que era el rey en ese momento. Dice, pero ahora tu reino no perdurará. Jehová ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y Jehová le ha asignado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que Jehová te ordenó. Y se estaba refiriendo aquí al rey David, a David, ¿verdad? Que siempre fue un hombre dispuesto a aprender, a arrepentirse, amable de la ley de Dios, sus mandatos, tal como vamos a ver. Entonces, este rey David, ¿verdad?, tenía el corazón del Eterno, por eso ese apego a las cosas de él, por esa alegría de él a traer lo que representaba la morada de Dios en medio de su pueblo, ¿verdad? Y no me queda dudas que esa imagen se vio donde él danzaba en las afueras de ese tabernáculo suyo, ¿verdad?, para celebrar la presencia del Eterno, ¿ok? Inclusive está escrito ahí en el libro de, creo que no sé si está en Crónicas o está en el libro de Reyes o en Samuel, que él usaba un pectoral, se llamaba efod, que era del sumo sacerdote. Imagínense, el Eterno le dio muchas concesiones a él, ¿verdad? Inclusive hacía holocaustos que solo le correspondía a los sacerdotes, ¿verdad? Porque el Eterno conocía su corazón, porque sabía que era un corazón igual al suyo. Esa alegría y esa danza, pues nosotros también la vivimos en nuestras comunidades, ¿verdad? Ahí ilustra un poquito ahí de la comunidad nuestra, que se llama Torrey, en donde danzamos también, escuchamos la palabra, prendemos la menorá. Y bueno, ahí y obviamente representa a todas las iglesias que digamos, no tienen que ir al templo, pero además de que no hay templo, ¿verdad? Yeshua llegó y dijo que él estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿ok? Y que el lugar para reunirse con el Eterno, para tener esa intimidad, ya no iba a ser el templo, especialmente, sino nuestro lugar secreto. Perdón, el lugar secreto que es nuestro aposento, nuestro cuarto, ¿verdad? Nuestra habitación. Y dice que él, aquel que le busca en lo secreto, él le va a recompensar en público. Entonces es esta época, y es precisamente que estamos viendo, ya sacando conclusiones, por qué esta era mesiánica, donde esa iglesia sin un templo, ¿verdad? Adora al príncipe de paz y al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes. Es así, ¿verdad? Hay alabanza, cercanía, libertad, espontaneidad, autenticidad, exaltación, gozo, espiritualidad en movimiento, ¿ok? En donde lo que había antes, ¿verdad? Era un poco más rígido, en el sentido de que el Eterno había establece en la ley de Moisés cómo eran todos los rituales, todas las ceremonias, exactamente la hora, el día,
el tamid, que era el sacrificio de media mañana y el de media tarde, que era muy especificado. Y el Eterno en ese tiempo especial que duró el tabernáculo de David, liberó todo eso, ¿verdad? Liberó todo eso, pues para que quedara como una sombra de lo que iba a ser después, ¿verdad? Ya después de Yeshua. Obviamente todos esos rituales que se hacían en el tabernáculo de Moisés se restablecieron cuando Salomón ya levantó el templo. ¿Okay? ¿Qué más tenía David? David tenía adoración en su corazón. David no solo organizó, él mismo participaba con todo corazón. Compuso salmos, ¿verdad? Muchos de los salmos que tenemos en la Biblia son de él. Estableció formas de alabanza con danzo, júbilo y acción de gracias, como dice 1 Crónicos 16:4. Enseñó que la adoración debía centrarse en la presencia de Dios, no en los rituales. Precisamente, dice el 1 Crónicas 16:8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, cantad a él, salmonead a él, ¿verdad? Cantarle a él, hablar de todas sus maravillas. ¿Ok? Obviamente él tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? También, disculpe, ahí en 1 Samuel 16:13 dice así: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Esa es la palabra ungió. En hebreo viene la palabra Mashiach, que es ungido. Más bien la palabra da origen a Mashiach, que es Mesías, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, él era ungido, él era escogido. Dice, lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David desde aquel día de adelante. O sea, no solamente vino el Espíritu, sino poderosamente. Probablemente por él, por esta habitación que tenía el Espíritu Santo en él, es que el Eterno le permitió todas esas trivialidades, ¿verdad? De la carpa y de todo el ritual que el mismo David impuso. ¿Okay? ¿Qué más tenía el rey David? Ante el error, el arrepentimiento, ¿verdad? Ante la transgresión. Dice, cuando cometió el adulterio y el homicidio en el episodio de Betsabé y Urías el Eteo, no solamente se arrepintió, sino que aceptó las consecuencias y su disciplina. Eso es lo que al Eterno le gusta. Él amaba la ley de Dios. No hay salmo, hermanos, como el Salmo 119. El que dice que no existe la ley de Dios y que está en el basurero y que fue colgada en la cruz y que no sirve, mejor arranque el Salmo 119 de su Biblia. Arránquelo, porque el rey David amaba la ley de Dios y así la debemos amar. Debemos amarla porque la ley no, Torah no es ley, Torah es instrucción. Son las instrucciones para alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Y le puedo decir cuántas bellos mandamientos hay, ¿verdad? En la palabra, desde de hacerse de acá, ayudar a los demás, desde obviamente que nos hace mejores, no robar, obviamente no adulterar, no visitar brujas, no llamar muertos, ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Es decir, eso lo hacen las personas justas, precisamente. Que así fue que Cornelio, digamos, estudiando eso, fue llegar una persona justa. Fue tan justa que llegaron ángeles a visitarlo. Entonces, muchos, como ejemplo, ¿verdad? Dice el Salmo 119 en el versículo 97. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. En el versículo 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo es posible que algunos lean este salmo en este versículo y digan que la ley está abolida? Es contradictorio, ¿verdad? Siguieran diciendo que es lámparas a mis pies y lumbrera mi camino, y por otro lado dicen que la ley no existe. Otro, versículo 92, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Muy bien. Otra cosa que tenía David, ¿verdad? Estamos estudiando a David para poder comprender un poquito por qué él fue que
construyó el tabernáculo, esa tienda para tener el arca del testimonio. Una más dice que tenía la mente del reino. En los salmos expresa una mentalidad celestial. Él escribe ahí: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y yo pregunto, ¿tenemos nosotros la mente del reino? La nueva criatura, el creyente, cuando ya va madurando, tiene que adquirir y tiene que desarrollar la mente del reino. Tener la mente del reino significa pensar, percibir y actuar conforme a los principios, valores y perspectivas del reino de Dios, no los patrones del mundo. ¿Dónde están los patrones de Dios? En la Torá, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, en los dos. Ahí está. No se puede dejar uno de lado, jamás, ¿verdad? Tener la mente del reino es una transformación profunda del modo de razonar y discernir y de percibir la realidad, alineando la mente humana con la mente del Mesías. Lo voy a poner un ejemplo. ¿Qué piensa uno de los enemigos? Generalmente, cuando estamos en el mundo, pues venganza, desearle el mal. ¿Y qué dijo Yeshua en Mateo 5:44? Que a los enemigos hay que amarlos, que hay que bendecirlos al que nos dice y al mal. A los que nos desean mal hay que desearles todo el bien. Esos son son reglas del reino. ¿Lo ve? Si usted todavía está pensando en venganza, usted no ha adquirido la mente del reino y necesita trabajar con la palabra del Eterno, verdaderamente estudiar y meterse con ella. Es la receta aquí que puedo dar, ¿verdad? Tener la mente del reino es vivir consciente de que pertenecemos al gobierno de Dios. Significa valorar las cosas, no por su apariencia temporal, sino por su valor eterno. Todo lo que perece no es eterno y no es importante en el reino de Dios. Tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios y no solo en la conveniencia personal. Hay que poner todas las decisiones en oración. Eso es una costumbre que debemos adquirir. Y Yeshua dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, confiando que los demás serán añadidos. Ven que no estoy loco. Ahí mismo Yeshua dijo que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Bien, ya con esto, ¿verdad? Ya establecido el carácter de David, podemos ver el propósito del tabernáculo, ¿verdad? David y el tabernáculo están muy compenetrados, ¿verdad? Vemos que ahí este tabernáculo llegó a ser de exaltación, llegó a ser de aclamación. Es más, me faltó uno de las características más especiales de esto, que es el que, y por dicha me recordé, el que él ordenó a los sacerdotes, ¿verdad? Que no solamente enseñaban la ley de Dios, eran los maestros, sino eran los que cantaban los salmos que él hacía, ¿verdad? Porque los salmos de David son canciones, no sé si sabían, se cantan. Y entonces él estableció la adoración 24 horas todos los días, como diríamos ahora, 24/7. Eso no estaba en el tabernáculo de Moisés, pero el de David sí. Y se parece muchísimo más al tiempo actual, ¿verdad? En donde nosotros, ¿verdad? Tenemos, como dice Pablo, que orar sin cesar, ¿verdad? Tenemos que hacer sacrificios vivos, como dice Romanos 12, ¿verdad? Poner nuestro carácter, las cosas que tenemos que dejar del mundo, ¿ok? Entonces es una oración continua, más abierta, se parece más. Entonces esta oración 24/7 fue establecida por David. Supongo que si tercer templo, tendría que establecerse eso. Sí creo que en el reino del Eterno, cuando estemos allá, va a haber 24, ahí no sé si va a haber días, pero ahí va a ser igual todo el tiempo. Va a haber, supongo, me doy la atribución de soñar un poquito, ¿verdad? Va a ser ángeles, nosotros vamos a ser adoradores por turnos, no sé, va a ser algo bello. Así yo me lo imagino, ¿verdad? Sinceramente. Ahora,
Ya que hemos entendido un poquito de esto, ya para ir finalizando, ¿qué tiene el tabernáculo de David que pueda dar luz acerca del tiempo de gentiles? Ya lo hemos venido viendo. Esta es una imagen que representa esa reunión, ¿verdad? De Jerusalén, ese concilio de Jerusalén, ahí el centro representa a Jacobo, ¿verdad? Que era el que decidió, ahí en algunas versiones dice yo juzgo, dice en Hechos 15, yo juzgo, y ahí él decidió, él vio el parecido entre ese tipo de adoración que había en el tabernáculo de David con lo que se estaba dando en ese momento, ¿verdad? Como una libertad ya para adorar donde no fuera y no tenían que ir al templo. Recuerde que en ese tiempo que estaba en ese concilio existía el segundo templo, ¿verdad? Y no se les estaba exigiendo ir al templo. Vean ustedes, ¿verdad? Vamos, y ellos tuvieron una forma, digamos, salomónica para poder acercar a la gente que estaba llegando al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue? Dice así, voy a pasar, dice, bueno, nada más antes, ¿verdad? El mayor problema era la circuncisión, recuerdan. La gente decidió no circuncidarse porque en ese tiempo, cuando la gente se circuncidaba, ¿verdad? Ya mayor, no los niños, ya los niños no había tanto problema. Cuando ya era grande, era además del dolor, era que podía morir, la mitad de las personas morían por una infección, ¿verdad? No había anestesia, no había antiinflamatorios, analgésicos para el dolor, ni antibióticos para combatir esa infección, entonces morían. Entonces, por eso fue que se decidió para salvación, ¿verdad? Para salvación, no pedir la circuncisión. De hecho, yo le digo, la circuncisión no fue prohibida. No fue prohibida. Aquel que quiera circuncidarse lo puede hacer. Ese es mi criterio. De hecho, vea que Pablo circuncidó a Timoteo. No soy loco yo. Entonces, si alguien se siente, si el Eterno lo mueve en su corazón a hacerlo, pues yo no veo cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo prohibir hacerlo. En realidad, aquí estamos hablando de la circuncisión para salvación. Pero usted no necesita ser circuncidado para ser salvo. Esa es la perspectiva que debe regir. ¿Ok? Entonces, obviamente ahí no se pidió la circuncisión, pero se pidió algo que vamos a leer ahora. Dice Simón. Vamos a ver un poquito así. Sí, dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, por lo cual yo juzgo. Vean lo que estableció ahí ya como resumen, ¿verdad? Como conclusión de ese concilio. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones de ídolos, fornicación, agua de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que lo predique en las sinagogas donde él le dio cada día de reposo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Ellos tenían que ser, las personas que llegaban a la fe iban a ser prosélitos. ¿Qué son prosélitos? Pues personas que comienzan a conocer la fe, discípulos, ¿verdad? A conocer. Y se les exigía primeramente, de acuerdo a eso, ¿verdad? Que eliminaran de sus vidas la idolatría, la fornicación y adulterio, y no comer sangre. La sangre es prohibidísima, ya lo vimos un poquito, la importancia de la sangre en la salvación, ¿verdad? Y como un símbolo de muerte, ¿ok? Y también incluía estas primeras leyes, no comer animales sacrificados, ¿verdad? Obviamente, ahí estaba implícito en la creencia del Dios único, Jehová, ¿verdad? Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y la salvación por medio de Yeshua. No aparece ahí, pero es totalmente entendido que está implícito, ¿verdad? Entonces, ya entendemos un poquito, ¿verdad? ¿Por qué fue que citaron esto de Amós? Yo levantaré el templo, el tabernáculo de David, ¿verdad? Y cerraré sus brechas, sus huecos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el templo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, los gentiles, dice Jehová, ¿verdad? Entonces ahí donde el profeta había unido también, ¿verdad?
ese tabernáculo de David con la salvación que iba a traer el Eterno a las naciones. ¿En cumplimiento de qué? De la promesa que le había dado a Abraham. Abraham le había dicho que todas las familias de la tierra iban a ser salvos en su nombre. ¿Okay? Entonces, el tabernáculo de David, ¿verdad? A diferencia de representa una sombra profética, ¿verdad? Una sombra profética de una etapa de la historia que iba a venir después, cuando viniera el Mesías por primera vez, ¿verdad? Donde el pueblo tendría un acceso directo al Eterno, ¿verdad? Como existía en esa tienda, ¿verdad? Y no existía esa solemnidad ceremonial propia del tabernáculo de Moisés, ¿ok? En ese tabernáculo de Moisés la adoración estaba regulada por leyes levíticas estrictas. Solo los sacerdotes podían ministrar, había sacrificios continuos, lavamientos, incienso, vestiduras sagradas y una clara separación entre el pueblo y la presencia divina. Y no es que ahora no haya sacerdotes, más bien hay más sacerdotes. ¿Por qué? Porque dice el Eterno que Él nos constituye en sacerdotes en reales sacerdotes reales somos. Bien, entonces, bueno, tenemos así a un Dios más cercano, ¿verdad? Mediante la transformación de ese tabernáculo de Moisés en el tabernáculo de David y reflejado en estos tiempos, definitivamente, ¿verdad? Entonces, bueno, así pongo yo fin ya se me acabó el tiempo, a esta presentación, esperando que por lo menos les haya movido a estudiar un poquito el tabernáculo de David, a entender, ¿verdad?, que es importante leer toda la Torá, el libro de los sacrificios, porque esa es la base de nuestro Mesías, ¿verdad? Y invitar a ver ese Hechos 15, ¿verdad? Que dice que tenemos que ir de Shabbat en Shabbat, vean lo que hicieron, de Shabbat en Shabbat, de sábado en sábado, a la sinagoga a aprender. ¿Y qué se aprende ahí? La ley de Moisés, precisamente. Muy bien, que tengan feliz tarde. Muchas gracias.